Hola, Hola. bienvenidos al Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Hoy el inconsciente como sanador en las turbulencias internas desde la terapia transpersonal. Bueno, vamos a hablar de ideas terapéuticas que nosotros enseñamos en las terapias que hacemos y en la enseñanza acá, en nuestra escuela, de la psicología del inconsciente colectivo y arquetipos de Carl Gustav Jung, en el Cuarto Camino Gurdjieff y otras herramientas que utilizamos. Bueno, hay una idea importante acá, que el inconsciente sana. Habitualmente en la psicología estamos acostumbrados a entender, o se ha entendido lo inconsciente mayoritariamente para el gran público como aquel lugar de lo reprimido. Les vamos a preguntar a ustedes qué idea tienen del inconsciente. En el inconsciente encontraríamos aquello que está reprimido, una especie de estereotipo que está llevado al cine en las películas y también que deriva de ciertos enfoques psicológicos de los primeros inicios de la psicología en el año 1900. Pero hay otras corrientes psicológicas como la de Carl Gustav Jung, las corrientes transpersonales, que dicen que en el inconsciente no solamente encontramos lo que es reprimido, sino también lo ignorado, lo olvidado, sí en parte los conflictos, pero no necesariamente que son reprimidos, simplemente son inconscientes, pero también encontramos en lo inconsciente una guía, inclusive aquellos elementos que consideramos como conflictivos, enfermizos, patológicos de nuestra propia naturaleza que nos causa tanto conflicto, en la psicología Jung tienen una finalidad, más que una causalidad. Nos interesa, y acá vamos a prestar atención a esta idea, quizás a ustedes esto les sea importante, como lo es para nosotros en la propia terapia que aplicamos sobre nosotros mismos, la idea de finalidad en cualquier proceso y no tanto causalidad. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Y Jung habla mucho de esto. Podemos identificar causalmente que tenemos este conflicto por papá, por mamá, por una experiencia dolorosa del pasado, por una frustración, por una vejación que hemos sufrido, o hoy hay teorías que van más atrás. Sí. Sin embargo, Jung dice, está bien, podemos encontrar un elemento causal, pero si no encontramos el elemento final, la finalística, ¿cuál es el sentido de ese proceso? ¿Hacia dónde apunta? Sí. No tiene mucho sentido ir a lo causal. Me quedo con una descripción de lo que me pasó. No solamente una descripción, sino que produce un efecto negativo. Sí, empiezo a buscar culpables, por ejemplo. No solamente eso, produce un efecto negativo en sí. Tienen que ustedes observarlo. Quedarnos detenidos en el pasado y en las causas, sin ver que hay una finalidad y una meta en todo proceso, como lo mismo, si tengo una enfermedad y me quejo de la enfermedad y no veo que la enfermedad está intentando restaurar el orden para llevarme a fortalecer el sistema inmunológico, etcétera. En el caso de un proceso en la juventud, ¿no? En la vejez las enfermedades tienen otro sentido a nivel físico, pero a nivel psicológico también un conflicto psicológico tiene una enseñanza que nos aporta. ¿El sufrimiento es una enseñanza? ¿O acaso el dolor físico no es una enseñanza y nos avisa del umbral del peligro? Asimismo, el sufrimiento en lo psicológico es un aviso, es un umbral que habitualmente volvemos a cruzar una y otra vez porque reincidimos en los mismos errores. No sabemos entender las señales porque tampoco en la psicología se nos ha enseñado que todo proceso tiene una finalidad. Vamos a ir hablando de eso con un ejemplo que trajimos de un caso que analizara Jung de una jovencita con un complejo paterno. En la psicología Jung, la idea de complejo de Edipo no se trata así, tiene un cierto paralelismo con lo que planteara Sigmund Freud, pero va más allá, porque plantea la idea de que hay una finalidad y hay un arquetipo en el proceso. Claro. Y en este sentido, lo inconsciente, aquello desconocido para nosotros, no solamente tiene elementos reprimidos, que supuestamente al levantar la represión se terminaría todo problema y seríamos tipo Funes el memorioso. Conscientes de todo. Conscientes absolutamente de todo. Sin embargo, Jung dice que nunca se puede ser completamente consciente de lo inconsciente, porque lo inconsciente se remonta a lo cósmico. Y para que seamos conscientes de todo el universo, porque detrás de los factores individuales, de los complejos, de los conflictos y las propias capacidades, está lo que Jung llama lo metafísico, Dios, los arquetipos, y eso es universal. Así que no sabemos dónde termina y dónde comienza la vida, y asimismo nuestra vida interior es inagotable. Bueno, en ese sentido, como finalidad que decías recién, siempre va a haber una finalidad de
aprender algo acerca de la vida. Para toda aprender entidad cualidades. viviente, toda entidad viviente, desde un punto metafísico, desde un punto de vista aristotélico metafísico, no de lo que hoy se considera metafísica, todo proceso, toda entidad viviente encarna en la materia, tiene una forma física para realizar un proceso que podemos llamar en ese proceso desde la psicología humana aprendizaje. Aprendizaje mineral, aprendizaje vegetal, aprendizaje animal, aprendizaje humano, aprendizaje planetario galáctico. El hecho de existir, como dice Heidegger, de ser arrojado a la existencia, o en el budismo, la cadena nidana, los dos eslabones causales, el hecho de estar arrojado en el mundo del fenómeno implica un anhelo de un retorno al origen. Y esa es la finalidad que nosotros llamamos la búsqueda de felicidad, esa es la finalidad. Claro, frente a esta palabra felicidad como proceso, se monta en esto el condicionamiento social, lo que la sociedad dice como felicidad. Y si analizamos en profundidad lo que la sociedad y los últimos siglos han considerado como felicidad, más bien es lo que lleva al infierno, simbólicamente hablando. Sí. Pusimos una imagen egipcia aquí de fondo que ejemplifica parte de lo que pasa con el alma tras la muerte, ¿no? Una idea metafísica, una finalidad trascendente. Pero vamos a ver un caso muy práctico que nosotros esto en las terapias transpersonales que hacemos acá en nuestra escuela, la guía que ofrecemos, los tratamos muy concretamente. Es maravilloso lo que va explicando Jung, estos casos que él va contando en su obra. Leamos. Sí, por favor. Bien. Bueno, Jung dice, me acude vivamente a la memoria una paciente con una neurosis histérica no muy severa. Bueno, vamos a aclarar algo porque puede chocar esto. Sí. En ese momento se empleaba el término de histérica, de histeria. Esto era una terminología que había acuñado Freud en la psicología, porque recordemos qué sucedía en el siglo XIX. Un poco de historia para hacer esto un poco más anecdótico, interesante. Bueno, resulta que la mayoría de las pacientes que llegaban al consultorio de Sigmund Freud en el año 1890 eran mujeres. Claro. ¿Qué pasaba en la época, en la era victoriana, en el año 1890? Existía el proceso para Europa, no era para todo el planeta esto, el problema de la represión sexual. Era la última etapa, tengan en cuenta ustedes, de la influencia de los dogmas del pecado sexual. La última etapa final que fue la famosa era victoriana. Claro. No vamos a adentrarnos en profundidad de esto, pero para que quieran ahondar en la psicología de la era victoriana, les recomendamos una película que dimos en nuestro cineclub que se llama El Mago o El Rostro, El Mago, donde retrata magníficamente la psicología victoriana, una psicología donde la mujer, producto de la culpa artificial impuesta por los dogmas pseudo religiosos del momento, y esto es lo que criticara Sigmund Freud, padecían lo que era el problema de la represión sexual, el pecado sexual. Era un pecado el sexo, entonces estaban reprimidas sexualmente y tenían un montón de síntomas físicos, somatizaciones, que Sigmund Freud analiza y descubre, en realidad el maestro Breuer, descubre que son síntomas neuróticos producto de la represión de un instinto natural que es la sexualidad. Los varones no tenían ese problema en el siglo XIX, y atención, no reaccionen por favor, el sector femenino. ¿Por qué no tenían ese problema? Porque los gobiernos habían puesto los prostíbulos para los varones, así que los varones iban a descargar su energía de la sexualidad reprimida a los prostíbulos. Claro, esto generaba varios problemas. Generaba problemas en la relación entre el hombre y la mujer, obviamente, ¿no? Un desafecto importante, y además generaba otro problema. Generaba el problema de la sífilis, que fue la famosa enfermedad del siglo XIX, por el cual murieron hasta intelectuales y artistas famosos por este problema, porque los prostíbulos eran uno de los entretenimientos del siglo XIX. En Europa, en la Europa. En África, como dice Jung, y acá donde Jung... Bueno, perdón, la palabra histeria. Y en ese momento, como la mayoría de las pacientes que llegaban al consultorio eran mujeres, había muy pocos varones, se había pensado que el fenómeno de la represión sexual y de la histeria, de la reacción histérica, hoy la histeria sería ataque de pánico, estrés, síntomas histéricos, es lo mismo. Somatizaciones. Somatizaciones de este tipo, es lo mismo. Sí. Lo llamaban proveniente de la palabra útero, hister, porque consideraban que era una enfermedad femenina. Luego Freud mismo descubriera que la histeria
era un fenómeno que podían padecer los hombres también, y hoy quizás hasta encontramos más hombres con histeria que mujeres, ya avanzado el siglo XXI en esta época, ¿no? Así que podemos encontrar que más los hombres podemos padecer más de histeria que las mujeres, ya avanzado el siglo XXI. Así que era un prejuicio de la época, luego eso fue cambiando. Bueno, pero Jung usa la palabra histeria como una alteración de la conducta. En el caso de Jung esto lo aplica tanto a hombres como para mujeres ya, ¿no? Sí, como en aquel entonces y hoy es un problema afectivo. Un problema de alteración emocional de la conducta. Claro. Que puede ser por causas sexuales, un mal manejo de los instintos y otros trastornos de la conducta, no solamente de carácter sexual. Ahí Jung va mucho más allá que Freud. Vamos a ver. Bien, bueno, esta paciente entonces venía con una neurosis histérica no muy severa, basada fundamentalmente, como aún solía decirse a comienzo de siglo, en un complejo paterno. En un complejo con el padre. Para Jung, aclaremos, un complejo con el padre o la madre, o lo que Freud llamaba el complejo de Edipo, no es algo necesariamente negativo, y no necesariamente, y esto depende de la edad, en los primeros años el niño tiene un complejo con los padres. Ahí Jung disiente con Freud porque dice que es natural que el hijo proyecte en los padres la imagen de algo trascendente y superior. Entonces es lógica el sentimiento que experimenta el niño, el bebé y luego el niñito con papá y mamá. Sí. Claro, ¿cuándo se transforma esto en un complejo? Cuando esto continúa en la vida adulta. Ahí recién Jung habla de un complejo. Cuando ya el niño entra en la adolescencia y sigue con este subdesarrollo infantil emocional, hablamos de que empieza a haber un complejo. Pero antes no podemos hablar estrictamente de un complejo, sino de un proceso natural. Siguiente. Con esta expresión se quería designar el hecho de que el obstáculo para la paciente era una relación peculiar con el padre. Eso, para Jung es una relación peculiar con el padre, no necesariamente negativa, porque para Jung los complejos no son necesariamente de carácter negativo. Vamos a poner acá el ego, que es el personaje que sufre el problema en esta vida encarnada. Tenemos un ego, una personalidad, y en los complejos están en el inconsciente personal. ¿Qué es un complejo? Algo que nos tiene a nosotros, dice Jung. No tenemos un complejo, el complejo nos tiene a nosotros. Una idea muy importante. Uno no tiene un complejo, el complejo nos tiene a nosotros, tiene al ego. O sea, tiene capturado. El complejo es un conjunto de emociones con fuerte carga emocional que se apoderan de la conciencia y disminuyen la conciencia de vigilia del ego con una gran afectación emocional. Entonces ahí hay una alteración de la conducta que podemos llamar histeria, estrés, pánico, etc. Un complejo psicológico toma al individuo. Para Jung eso no es malo. Es relativamente malo. Claro, porque acá va a ir describiendo toda una relación no ideal entre, por ejemplo, la paciente y su padre. Perdón, en este caso, sí, ya sé el caso que vos estás hablando, pero este caso sí habla de una relación ideal con el padre, en este caso particular. Pero lo que va a mostrar, ¿no es cierto?, es el ego padeciendo un sufrimiento psicológico, y ese sufrimiento psicológico, por eso el título del video de hoy, es el que va a guiar y el que va a enseñar. O sea, en este sufrimiento hay la enseñanza. Cuando uno se quema con fuego, ¿no le enseña eso algo a uno? Cuando uno tiene un accidente por una falta de atención, ¿no nos enseña eso algo? Asimismo, desde un punto de vista de la psicología transpersonal, tenemos complejo por una falta de conocimiento psicológico de nosotros mismos. Entonces el complejo nos avisa que algo está mal. Entonces ahí el inconsciente es una ayuda, porque qué suerte que hay algo que nos avise que está mal, qué suerte que el fuego queme, porque imagínate, qué suerte que tengamos la sensación de quemar en el fuego, imagínate que perdés la sensibilidad y metés la mano en el fuego, porque perdiste la sensibilidad y metés la mano en el fuego, la mano la perdés. Por suerte el ego puede padecer un complejo, lo que sucede es que hoy no hay un conocimiento que le ayude al individuo a entender lo que el inconsciente le está tratando de decir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con una terapéutica, con una terapia adecuada? Aprender a entender el mensaje. Y acá le va a pasar a esta chica, que en realidad en la psicología Jung no hay pacientes, hay aprendices. Una palabra que se usaba en ese momento. Entonces, veamos.
Ella había tenido con su padre ya difunto muy buenas relaciones principalmente afectivas. Bueno, eso, la relación era bastante positiva con el padre. Sí, Era bastante armónica. pero sin embargo hay un complejo. Vamos de a poco. Vamos a ir descubriendo el tema. En tal caso, suele desarrollarse más a menudo la función intelectual, que por consiguiente llega a ser luego el puente hacia el mundo. Vamos a ver Sí. eso. Jung Sí, habla de como un el arquetipo desarrollo. del animus. Toda mujer lleva en sí lo masculino y todo hombre lleva en sí lo femenino. Para la mujer lo masculino está representado, en este caso de esta chica, una chica más intelectual, está representado en la función del logos, de lo intelectual, que era lo que le permitía un puente con su padre. En el caso del varón es el eros lo que le permite una relación con la madre, pero no tiene por qué ser de carácter enfermizo, ni de carácter alterado. Que en esta época hay alteración en todos los niveles, no solamente la relación con el padre y la madre. Así que esta es una época muy particular, donde ya las relaciones han vuelto muy caóticas, ¿no? Pero en el siglo, a principios del siglo XX, era otra la historia, otro el proceso. Entiendo que muchos que están viendo el video dicen, ¿qué está hablando? ¿Que antes era mejor? No interesa, no estamos diciendo que era mejor y peor. Era diferente la psicología de la población hace un siglo. Fue cambiando la psicología de la población. Muchos dirán para bien, lo ponemos en duda eso, y queda para el análisis más profundo. No vamos a decir que siempre lo nuevo es lo mejor. Te puedes comprar un nuevo celular y puede ser peor que el anterior, y sobre todo con la obsolescencia programada. Cada vez son peores los aparatos, Sí. y más caros. Así que esto es relativo. Creo que esto también aplica a la conducta y a las costumbres. Bueno, sigamos. No todo lo pasado es... No todo lo pasó es Peor. mejor. Bien, la paciente se hizo estudiante de filosofía. Bueno, la chica fue a estudiar filosofía. Su viva urgencia de Perdón, que ahí conocer- decía otra cosa. ¿Querés leer la oración anterior, lo del intelectual? Que, a que vos bueno, te como gustó tenía mucho? relaciones principalmente afectivas buenas con el padre, suele desarrollarse la función intelectual, que es lo que la pone a ella en contacto como puente hacia el mundo. Que luego la va a llevar a estudiar. Claro, por eso lo estudió intelectual. filosofía. Ujú. Es muy interesante eso porque habla del enriquecimiento de la psicología femenina. Sí. El conocimiento, como el logos, como sabiduría, logos, principio logos, ¿no? En este caso. Su viva urgencia de conocimiento se convirtió en el motivo que había de conducirla a liberarse de esa ligazón afectiva con el padre. Muy interesante. Acá en la psicología Jung, la transferencia, la psicología de la transferencia lo llama Jung, no es algo patológico, es algo natural. No hay realmente un conflicto en Jung con el tema de la transferencia como en otros sistemas. Transferencia, inclusive otros hablan de contratransferencia, otros hablan de contra-contratransferencia, y así podemos terminar con transferencia más o menos del infinito. Jung habla más concretamente, ¿no?, de que la transferencia es un proceso natural y lo único que sugiere la transferencia en la psicología junguiana es algo que estaba acá, lo paso acá, como contenido. Tenía un interés volcado en una relación con el padre de carácter afectivo e intelectual, eso lo transfiere la chica naturalmente y sanamente a un estudio y a nuevas actividades, sin perder el contacto anterior, pero necesariamente en un proceso natural de evolución vamos trasladando y transfiriendo. Eso se puede hacer o inconscientemente, sin saber bien que lo estamos haciendo, lo cual genera un conjunto de problemas y de procesos más complejos, o un poco más conscientemente. En este caso, esta chica estaba en el plano intermedio, tenía un poco más de conciencia en el proceso. Esta operación puede tener éxito si en el nuevo estadio creado por el intelecto participa activamente también el sentir. Exactamente, porque ella con el padre tenía dos funciones, acá las vamos a poner las funciones, Claro. que estaban funcionando bien en su relación con el padre. Tenía bien la función del pensar, bastante integradas, relativamente integradas, no perfectas, y el sentir. Ambas dos estaban bastante completas en la relación con el padre, o sea, tenía una afectividad sana con el padre, relativamente, y también un intercambio, que son las dos funciones, el pensar y el sentir. Frente a la transferencia de la energía que se retira al padre porque empieza a ir a la universidad, empieza a ocupar su tiempo ya en otro vínculo, que es el vínculo con la universidad, tiene que tener el estudio que ella va a enfocar también un carácter afectivo fuerte,
que reemplace lo demás, si no va a quedar incompleta la transferencia, porque va a faltar lo afectivo. Entonces esto es lo que Jung quiere explicar, es magnífico esto. Estamos hablando de energía psíquica, cómo nosotros dirigimos la energía psíquica. Fíjense que es extraordinario el análisis que hacemos desde la terapia transpersonal, donde vamos viendo cómo redirigir nuestra energía. Esto es uno de los temas que tratamos en la terapia. Tengo tanta cantidad de energía, ¿cómo la traslado a otra actividad? Ahí ya no tengo que enfocarme en traumas y en conflictos, simplemente en una actividad creativa, que Jung lo llama la función trascendente. Sigamos. Bien, entonces también tenía que participar activamente la función emocional, de forma que, por ejemplo, se estableciera con un hombre adecuado en una relación equivalente a la anterior, para hacer también una maduración psicológica en lo afectivo. De lo afecto y de la comunicación y del diálogo que tenía con el padre, transferirlo a la relación con un varón, con un hombre. Una figura análoga de reemplazo. Claro. Pero en el caso relatado, la transición se resistió a lograrse. Se resistió. ¿Qué quiere decir? No se dio. No, pues el sentir se quedó estancado en un equilibrio inestable entre el padre y un hombre que no era el más adecuado, precisamente. Bueno, eso. Como no tenía conciencia y no se conocía a sí misma, claro, otros factores intervinieron. En la elección del compañero intervino lo que Jung llama la sombra. Factores inconscientes destructivos. Por lo tanto, el nuevo vínculo estaba teñido, como uno tiñe una tela, teñido de sombra, de un aspecto más irracional, animal inconsciente, lo cual hacía que lo afectivo ahí no se complete. No. Entonces ahí empieza a haber una insatisfacción. Claro, y aparecía como este estancamiento en un estado infantil que volvía a la relación con el padre. Estancamiento y trastornos emocionales. Siguiente. Con ello, claro está, se detuvo el progreso de la vida y se instaló esa desunión consigo mismo tan característica de la neurosis. Bueno, ahí está. Una neurosis es una división interior. Me siento en contradicción. Es un estado neurótico o tomado por complejos, diríamos. Siguiente. La persona llamada normal puede, por un enérgico acto de voluntad, romper las ataduras del sentir de este lado o del otro, o bien, quizá lo más frecuente, se desliza inconscientemente de ese lado a otro por los carriles lisos del instinto, sin tener claro cuál es el conflicto que ha desarrollado ocultamente tras unas jaquecas o algún otro malestar. Ahí está. Al hacerse inconsciente esto, lo que llamamos entre comillas normal, las personas buscan sucedáneos, reemplazos de esto. Así que la energía se vuelve autónoma, la energía psíquica, y se traslada, dice Jung, por los carriles del instinto, que puede alterar el instinto sexual, puede alterar las funciones metabólicas, produciendo una somatización o jaquecas, porque el conflicto no se resuelve. Entonces tengo efectos somáticos, irritaciones en la piel, trastornos gastrointestinales, dolores de cabeza, en el caso de una mujer, alteraciones periódicas en los ciclos menstruales. Los hombres no podemos tener esa alteración, tenemos otra. También podemos tener dolores de cabeza, erupciones violentas e irascibles, ¿no? Estados depresivos, donde la energía se expresa así y afecta al cuerpo. Somatización, tan común. Ya Jung estudiaba la somatización hace un siglo. Y encima, desde nuestro punto de vista, que hemos estudiado la psicología Jung, todavía no han llegado al nivel de profundidad que Jung encarara el tema de la relación mente-cuerpo. Muy profundo. Recién la física cuántica moderna lo está enfocando hoy así. Bueno, los budistas sí lo tienen hace siglos, ¿no? Bueno, entonces el progreso queda varado en el conflicto y el consiguiente estancamiento de la vida es sinónimo de neurosis. Ahí está. Vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos. Los vamos a invitar a nuestro próximo taller de neuroplasticidad y también al final les vamos a dejar la invitación para las terapias que estamos haciendo aquí desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Vamos a un pequeño corte y enseguida seguimos con este tema que queda un poco a mí me gusta. ¿Vos? Sí, a mí también. Bueno, todos los casos de Jung son apasionantes. Muy interesantes. Hola, desde la Escuela de Psicología Transpersonal y Filosofía Aztlán. Te queremos hablar de la neuroplasticidad y de que sí nuestro cerebro puede crear nuevas neuronas. Esto se llama en el campo de las neurociencias neurogénesis. Hasta hace unas décadas se pensaba que en el cerebro solamente morían las neuronas.
Hoy se ha descubierto, y además con la neuroplasticidad, a partir de las extraordinarias investigaciones que iniciara uno de los pioneros en este campo, que es el neurocientífico, el doctor, el neuropsicólogo Richard Davidson, colaborador del Dalai Lama, líder espiritual del budismo tibetano, se descubrió que nuestro cerebro, la mente, tiene la capacidad de crear nuevas neuronas a partir de un entrenamiento de las emociones. ¿Qué tema importante? Donde hoy, en el año 2019, se está estudiando algo que en la antigua alquimia y el gran psicólogo y psiquiatra suizo estudiara, en la relación que hay entre la mente y el cuerpo. Y en la filosofía yoga, en el hinduismo y en el budismo es algo que ya tiene miles de años de investigación y de estudio. Cómo la mente, un cambio emocional, un entrenamiento emocional puede crear nuevos patrones, nuevas conexiones en el cerebro y asimismo crear nuevas sustancias. Algo realmente revolucionario. Esto se llama neuroplasticidad. Nosotros, a través de un cambio y un entrenamiento de nuestras emociones, podemos alterar la materia, porque el cerebro es materia orgánica. El pensamiento, las emociones pueden modificar nuestro cuerpo, empezando por el cerebro. Algo realmente que tiene implicancias que todavía quedan por investigarse en Occidente, que recién comienza estas investigaciones y que en el budismo llevan más de 2500 años de estudio y de práctica. Te queríamos invitar al taller próximo que vamos a estar dando en la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán sobre neuroplasticidad. Te dejamos toda la información abajo si a vos te interesa este apasionante tema y si vos también querés tener otra relación con tus emociones, con tu mente y por tanto con tu cuerpo. Las implicancias de esto son enormes, ya planteadas por filósofos de la India como fue Yogananda, Krishnamurti, David Bohm, el gran físico, Carl Gustav Jung, George Ivanovich Gurdjieff, muchos ya han hablado de esto. Madame Blavatsky hace un siglo y medio. Te esperamos. Bueno, estamos de vuelta y le dejamos la invitación para el próximo taller que estamos haciendo. Sí. Al final les vamos a contar, por los que nos están preguntando acá por el WhatsApp, de los servicios terapéuticos que estamos ofreciendo individuales y grupales. Vamos a seguir. Bueno, seguimos un poquito para terminar. ¿Sí? Bueno, debido a ese estancamiento, la energía psíquica se desborda en todas las direcciones posibles. Direcciones a primera vista inútiles. Por ejemplo, se producen inervaciones demasiado intensas del simpático. El simpático es el sistema autónomo, nervioso, ¿no? Se altera el sistema con alteraciones nerviosas agudas. Que originan trastornos nerviosos gástricos o intestinales. Exactamente. O bien fantasías y reminiscencias que eran en sí mismas muy poco interesantes, reciben una sobrevaloración. O sea, sobre una sobrecarga ciertas fantasías donde el individuo se recargan de energías fantasías como una compensación mecánica del proceso. Porque hay un excedente de energía que no alcanza al individuo, o la individua en este caso, a canalizar creativamente por un desconocimiento. Bueno, la terapia va a consistir, y ahí está el trabajo que hiciera Jung extraordinario, va a consistir en ayudarla a ella a recanalizar esa energía, a mostrarle qué es lo que le falta, y ella va a hacer un conjunto de prácticas para empezar a hacer ese proceso guiado, que va a ser bajo la guía de su guía, que es en este caso, que era nada más y nada menos que Carl Gustav Jung. Tuvo suerte la chica en caer en manos de Jung. Sí. Bueno, nos vamos despidiendo. Si les ha gustado este video, ¿no? Como siempre le pueden dar like, suscribirse a nuestro canal, darle clic en la campanita y les vamos a dejar la invitación ahora para la terapia que estamos haciendo. Los terapeutas transpersonales de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, donde tenemos varias herramientas para trabajar. Sí. Por un lado, está la terapia individual con sesiones semanales, una sesión semanal por videoconferencia. Acá lo vamos a contar en profundidad en este videito corto. Bueno, no es tan corto el video, ahora explicativo, donde hacemos terapias por videoconferencia y trabajamos todos los terapeutas de la escuela con astrología, con el I Ching y con el tarot como una herramienta de diagnóstico
cuando es necesario. ¿Nos despedimos, Lu? Bueno, nos despedimos por hoy. Y bueno, y todo lo que contábamos y relatábamos, ¿no?, de este caso es lo que nosotros recreamos luego en la terapia, que ahora les vamos a contar en el video que dejamos a continuación. Nos vemos la próxima. Gracias. Adiós. Chau. Hola. Hola. Desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán te invitamos a este nuevo ciclo que iniciamos de sesiones de terapia transpersonal, tanto individuales como grupales. Vamos a ir contándote a lo largo de este video acerca de las técnicas prácticas para la vida cotidiana y para desarrollar un equilibrio psicológico que todos necesitamos. Sí, tal cual, que son temas fundamentales que vamos a ir tratando a lo largo de las sesiones, tanto individuales como grupales, y ahora les vamos a contar un poquito cuáles son estas técnicas principales. Por empezar, aprender a transformar las emociones negativas y no reprimirlas, ¿no?, que es en general lo que solemos hacer. Bueno, exactamente. Es un tema muy importante porque gran parte de nuestra energía se pierde en las emociones negativas, o algunos las han llamado también tóxicas. La palabra emociones negativas es algo que George Ivanovich Gurdjieff acuñara ya a principios del siglo XX. En general, y estamos acostumbrados a reprimir lo negativo, o expresarlo. Tal cual. Ambas opciones causan daño. Son extremos. Son extremos. Así que vamos a aprender cómo transformarlas. También vamos a hablar de cómo darle el poder a nuestros lados luminosos y no a los yoes destructivos, que esto también es una enseñanza fundamental del cuarto camino, que hay diferentes partes en nosotros, diferentes yoes. Bueno, la idea es esta, justamente, que hay muchas personalidades en nosotros y algunas de esas son muy destructivas. Habitualmente nosotros las alimentamos a partir de las emociones negativas. Entonces vamos a aprender cómo fortalecer esos lados luminosos que todos tenemos dentro, que son los lados más conscientes, aquellos lados que quieren lo mejor para nosotros. Así que también hay técnicas para poder trabajar esto. También vamos a trabajar sobre cómo liberarnos de los apegos psicológicos y físicos. Esto también se llama la no identificación con lo negativo. Exactamente, así como nos identificamos con cosas del mundo, con deseos de que queremos esto, queremos los otros, esto nos va generando un fuerte apego, mucho temor a perderlo. Asimismo, hay hábitos mentales, hábitos del pensamiento, hábitos emocionales, que también nos producen apego. Esto también está relacionado obviamente con nuestras relaciones humanas. Así que vamos a aprender la práctica del desapego, la no identificación, que no implica la indiferencia. Claro. Así que también vamos a trabajar eso bastante en profundidad. Bueno, todo esto también a partir de aprender a observarnos de una forma imparcial para así cultivar, por un lado, un pensamiento claro, que esto también nos permita tener sentimientos y emociones positivos y a no somatizar los estados negativos de la mente, que esto no afecte a nuestra salud física. Exactamente, hay tres partes en nosotros. Una parte que rige todo lo que es el área de los pensamientos, lo intelectual, otra emocional y los sentimientos, y también nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo aprender a observar nuestra totalidad imparcialmente, sin identificación? Porque habitualmente cuando nos observamos entramos en un estado de identificación o de culpas o de vanidad, de orgullo, que también eso nos frena para poder seguir observándonos objetivamente y a partir de ahí trabajar sobre qué emociones, qué pensamientos son los que son más oscuros, más sombríos, como diría Jung, y evitar así procesos somáticos, que esto luego baje al cuerpo. Bueno, también vamos a ver cómo movernos con mayor conciencia en los vínculos y en cualquier tipo de relación, teniendo a la vez un conocimiento más profundo de los otros y de nosotros mismos. Bueno, una de las cosas que creo que falta en muchas de las teorías que están hoy dando vuelta, donde se plantea algo muy interesante, que es la empatía, ponerme en el lugar del otro. Pero aquí vamos a ir un poquito más allá, que es ponerme en el lugar del otro con un conocimiento más profundo de la naturaleza humana. Porque muchas veces puedo pensar que me estoy poniendo en el lugar del otro y esto a veces causa más problema porque son proyecciones, son mis necesidades o mis deseos que pienso que el otro también tiene. Así que vamos a aprender a tener una mirada más objetiva de los demás y asimismo de nosotros mismos. Claro, saber diferenciar, ¿no? Y también vamos a ver cómo desenterrar nuestra esencia, que ha sido oprimida y reprimida por la personalidad que nos impuso la sociedad desde que nacemos. Nacemos en un momento histórico particular y en ese momento se imprimen en nosotros, se graban en nosotros un conjunto
¿no? De nociones de bien y mal, condicionadas. Eso hace que nuestra esencia paulatinamente vaya relegándose cada vez más al inconsciente. Vamos a aprender a cómo sacarla de ahí, y a medida que vamos haciendo esto, también vamos a ir disolviendo, eliminando aspectos de la falsa personalidad o lo adquirido, que nos vuelve seres muy inseguros, tanto en lo íntimo, en lo privado, a solas como en público. Entonces, ¿cómo trabajar esto y desarrollar verdadera seguridad? Con estas prácticas, ¿qué vamos a lograr? Y aquí vamos a complementar bastante con la psicología de Jung, que tiene un sistema extraordinario, que fue psiquiatra, psicólogo, uno de los precursores, el precursor prácticamente de la psicología transpersonal. ¿Qué nos va a posibilitar esto entonces? Bueno, en principio todas estas técnicas y prácticas nos van a ayudar a superar los complejos psicológicos. Exactamente, en la terapia transpersonal está la idea de que podemos vivir sin complejos psicológicos. No es una utopía, en todo caso es una utopía que se vuelve realidad. Podemos lograr un equilibrio permanente de nuestra vida interior y también mejorar extraordinariamente nuestros vínculos. Y esto también nos va a ayudar a saber cómo dirigir y canalizar la energía mental. Así es, porque así como tenemos energía atómica, energía eléctrica, que se dirige, se canaliza, con aparatos o con represas hidroeléctricas, asimismo nosotros podemos hacer lo mismo, pero con la energía de nuestra mente. Es un sistema de energía. Así es. Cualquier aspecto, ¿no? Los pensamientos, las emociones son energía en nosotros. Así es. ¿Sabemos dirigirla o esta energía es autónoma, lo cual nos causa un montón de problemas? ¿Cómo dirigirla y cómo canalizarla hacia lo creativo, hacia los aspectos luminosos? Sí, bueno, lo que Jung llamara la función trascendente, ¿no? O creativa, aprender a conectarnos realmente con eso. Bueno, en nosotros hay lados destructivos que nos impiden la evolución interior y una vida más plena, y hay lo que se llama una función trascendente, que son los aspectos vocacionales creativos que todos los seres humanos tenemos y que muchas veces por las circunstancias no se desarrollan en toda una vida, y particularmente esto es algo que vemos muy a menudo hoy, y por eso las personas están tan ansiosas preguntándote ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi misión? Trabajando con la función trascendente, ese tema queda resuelto. Bueno, otro tema será el trabajo con los sincronismos, aprender a guiarnos por ellos y a recibir ayudas, a darnos cuenta cuando hay ayudas a nuestra disposición. Exactamente, eso que llamamos casualidades, Jung dice, no son casualidades, son sincronismos. Es lo que necesitamos, aprender a recibirlos, a interpretarlos y utilizarlos creativamente en nuestra vida. Y finalmente, ¿cómo diferenciar la intuición de las fantasías destructivas? La intuición Jung la definiera como la inteligencia de lo inconsciente colectivo, de esa mente superior que hay en todo ser humano, que es un depósito de sabiduría o la biblioteca de la humanidad. La intuición es el conocimiento que proviene de allí, pero habitualmente se mezcla con proyecciones o fantasías. ¿Cómo diferenciar bien cuando algo es intuición, cuando son simples proyecciones? Bueno, todo esto en lo que van a ser sesiones individuales de terapia de 50 minutos una vez por semana, o aquellos que quieran hacer un trabajo más grupal, va a haber sesiones grupales de 4 encuentros mensuales de 1 hora y media cada uno. En la descripción del video te dejamos toda la información para que puedas acceder a este nuevo trabajo que estamos aquí trayendo para todos desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán y desde nuestros canales de YouTube. Bueno, muchas gracias a todos y los esperamos. Hasta la próxima, amigos, y cualquier inquietud que quieran saber más sobre todo esto, nos pueden escribir al teléfono que vamos a dejar abajo, o también hay un link al cual pueden acceder y ahí les respondemos.